Vamos en orden de lista, profe, y el que no Porque tenga el siempre por el artículo, segundo pues pasa al apellido, siguiente de pues la lista. ahí pasa el primero. Sí, por lista, uno te la de otro rapidito por lista. Angie, proyecte Eso. lista. No se ve, ya proyecté. Ya, Ya se ve. Empieza Ah, bueno. entonces. Bueno, buenas tardes. Bueno, el mío es epidemiología molecular. Mm, Epidemiología molecular de la lepra, una actualización. Bueno, entonces la lepra es una enfermedad tropical desentendida causada por una infección por Mycobacterium leprae. Y pues esta enfermedad viene de hace muchísimos años, por si la escucharon de pronto en la Biblia también. Esta enfermedad pues pasó por demasiados tratamientos, demasiados estudios, hasta que pues se declaró como eliminada totalmente. Pero pues no totalmente sí, pero para menos de una persona por cada 10.000 habitantes, pues uno que otro. Bueno, la lepra afecta principalmente a los nervios periféricos y la piel. La transmisión, pues al tener contacto con alguna gota que expulse a la persona enferma, así como el COVID, al toser o al estornudar, y pues que tenga uno, digamos, contacto estrecho con alguna de esas personas. Y pues causa manchas en todo el cuerpo. El tratamiento pues consiste en la administración de antibióticos, medicamentos que contribuyen a la disminución de la inflamación como de las manchitas o llaguitas que crea la enfermedad. Bueno, las investigaciones de epidemiología molecular son pues demasiado desafiantes en el campo de la lepra debido a las características de la enfermedad, debido a que pues yo leí pues que como que la bacteria o algo así era como demasiado fuerte para combatir. Bueno, dicen que todavía se están llevando estudios referente al tema y que notificaron acerca de 250.000 nuevos casos de lepra en el 2018 en 131 países, los cuales el 95% se detectaron principalmente en India, Brasil, Indonesia y entre otros. Bueno, en este artículo se realizaron, pues, en esta metodología se realizaron como como le digo, como tres actividades, por decirlo así. Se hizo una revisión detallada y un análisis de ventajas e inconvenientes de las principales herramientas disponibles para la investigación epidemiológica de la lepra. Y se describieron también las principales aplicaciones en el análisis de la transmisión de la enfermedad a corto y largo plazo. También se realizó como una evaluación de las brechas y desafíos actuales que persisten en el campo de la epidemiología con respecto a la enfermedad. O sea, lo que quiere decir es que pues siguen con estudios para pues poderla eliminar totalmente, porque actualmente dicen que para el año 2020 aún siguen presentes algunos casos de lepra. Bueno, el objetivo de este artículo es capturar el estado de la epidemiología molecular en la lepra al describir la evolución de estos procedimientos, el desarrollo de nuevos métodos más pues, eficaces para poder erradicar la enfermedad. Eso es todo, profe. Se fue como, pues, buen resumen. Gracias, Angie. La lepra, ella es la bacteria que transmite la lepra es el Mycobacterium leprae. Él es de la misma, de la misma especie del Mycobacterium tuberculoso que produce la tuberculosis. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con estos microorganismos? Estos microorganismos para aislarlos, por ejemplo, para uno aislar el microorganismo de la tuberculosis, son muy exigentes cuando uno los cultiva en su crecimiento y son muy lentos para crecer. Su crecimiento es muy lento. Por ejemplo, nosotros en laboratorios que son de nivel 1, ¿sí? A nosotros nos llegan los cultivos, eso inclusive los manda la Secretaría de Salud, claro que ya comercialmente los venden, y el cultivo se llama Ogawa Kudo.
Cuando uno desinfecta la muestra, sí, hay que hacerle un procedimiento a la muestra de esputo antes de inocularla, llegado el caso que fuera pues de tuberculosis. Se demora más o menos uno en el laboratorio, lo tiene entre 1 mes a 2 meses. Como estos cultivos son a base de huevo, muchas veces esos cultivos o hace uno una mala desinfección de la muestra o el cultivo se contamina. Entonces es bien complicado pues el aislamiento de este microorganismo. ¿Qué es lo importante con la lepra? La lepra es una enfermedad que se transmite por contacto directo con otra persona. Es decir, si yo estoy en contacto directo con Angie y estoy hablando con ella y yo tengo estos bacilos, ¿sí? A través de las goticas en suspensión, pues yo le puedo transmitir la tuberculosis. Y uno de los grandes problemas que tenemos con la lepra es que causa mutilaciones, ¿sí? Porque yo tuve, por ejemplo, pacientes que la nariz, se les come la nariz y Sí, profe, ¿esos son casos avanzados ya? avanzados, son casos avanzados. Ya, yo, por ejemplo, cuando hice rural, a mí me llegó un paciente, yo hice rural en una zona endémica de malaria, tuberculosis, todos los parásitos que ustedes quieran. Y yo tuve leishmaniasis y tuve un paciente que me llegó con unas lesiones en las manos, un abuelito. Y yo lo miré y eso produce como una inflamación, como unos nódulos, por decirlo de alguna forma, en la piel. Cuando yo vi al paciente le mandaron que es que prueba de leishmania y yo dije, ese paciente tiene lepra. Pero por la profesión mía, pues yo no me puedo meter en el criterio de un médico, ¿sí? Porque yo voy hasta cierto punto. Yo doy el diagnóstico, yo doy los exámenes, yo realizo los exámenes, pero yo no puedo ir a decirle a Angie, si usted tiene lepra. No, eso le corresponde al médico. Resulta que yo le tomé una muestra para la leishmaniasis que dijo el médico y le tomé una muestra para colorearla con lo que colorea uno para pacientes con lepra. Pues a sorpresa del médico, no mía, porque yo decía que era lepra solo mirando el paciente tenía lepra. Entonces hay veces estos casos, como piensan que no existe, ¿sí? Que no hay lepra, hay veces hay confusión con estos casos. ¿Cuál sería mi pregunta para Angie? Nosotros como con este contexto que tuviste ahí y lo que yo te acabo de decir, ¿cómo podríamos nosotros ayudar, por ejemplo? Porque ¿sabe qué pasa también con estos pacientes? Los pacientes a veces son rechazados por la sociedad y rechazados por las familias. Por ejemplo, con ese abuelito, ¿qué pasó? La familia lo echó de la casa. Y era un abuelito que vivía en una vereda, allá en una finquita, no sé dónde. El abuelito, a mí me contaron después, ay, doctora, imagínese que al señor que usted le diagnosticó la lepra, al abuelito lo echaron de la casa. Profe, es que pues yo también tengo entendido desde hace muchos años, cuando pues nada más con mirar las películas que mostraban de los años de, pues, de Cristo, mostraban que a ellos también lo rechazaban, eran los que estaban en la calle como mendigos pidiendo comida, no tenían dónde vivir y nadie los quería ni tocar, los escupían. Por ejemplo, sabiendo, Angie, que esto se puede contar, pues que yo me puedo contagiar con un contacto directo. ¿Tú qué harías, por ejemplo, con un paciente con contacto, pues que tuviera lepra? ¿Qué sería como la medida que prima ahí? ¿Tú qué piensas que podríamos hacer con ese paciente? Profe, pues primero avisar a las personas que hayan tenido contacto con él para que pues busquen ayuda inmediatamente porque pues tiene que ser tratado. Seguido pues que entre en tratamiento y pues yo digo que ya se trata es también de culturizar a la comunidad sobre de qué trata la enfermedad y cómo se puede contagiar. Entonces ahí haríamos tratamiento al paciente, educación a la familia, habría que haber un aislamiento de ese paciente como tal. Sí, señora. No contamine a otros. Y lo que vimos en vigilancia epidemiológica, hacer un seguimiento, una vigilancia. Hacer un seguimiento y mirar cuáles son los posibles contactos de ellos para empezar a aislar esa población como tal. Listo, Angie, muchas gracias. Seguimos, entonces, uno de arriba y otro de abajo. Que siga Oscar. Sí, profe, variaditos, porque entonces los de la mitad vamos a quedar de últimas. No, voy a coger uno de arriba, uno de abajo y uno de la mitad. Y así O al azar, profe, al azar.
Al azar, sí. Dígame Un número. un número. Ya me escogieron, ya me escogieron. No, yo voy a decir el número, yo voy a decir el número. Sí, sí, la que exponga, profe. Un número. No dejen pasar a Vela, no sean así. El 8. El 8. Vamos con Me el lo 8. Oscar gané. Vela. Natalia. Sí, Natalia, gracias por sapearme el número. Ah, ¿yo? Dale, Natalia. Sí, va Natalia, bueno. efectivamente. Listo. No me lo esperaba, pero bueno. Listo, profe. Aquí está, no sé si alcanzan a ver. Tienes que ampliarlo un poquito. Listo, profe. Acuérdense de subir lo del artículo a los soportes porque eso es parte de la calificación, lo de ayer y lo de hoy, a la plataforma. ¿Listo? Vale, profe. Dale. Profe, Dale. bueno, para no demorarnos tanto, va a ser Espérate, una cortito. pregunta, qué pena. ¿Todos lo debemos subir, profe, los del grupo o una sola persona del grupo? Todos, para yo Vale, calificar. profe. Bueno. Listo, profe. El artículo es acerca de los factores ambientales como determinantes del estado de salud de la población. Este es un artículo que se realizó una investigación en Cuba y consta en que todas estas investigaciones que se han realizado determinan que los factores de salud de la población han sido afectados por determinantes ambientales y que todo esto son conjunto de factores que combinados, pues así pueden determinar los niveles de salud de los individuos y de las comunidades. Entonces, todas estas relaciones complejas, todos estos conjuntos, cuando se están relacionando, interactuando, son los que afectan a la persona dentro de las características o de los factores sociales, económicos y ambientales que se puede encontrar el individuo. Entonces, este estudio hace diferentes investigaciones internacionales y nacionales y se está enfocando en el tema que estoy diciendo de los factores ambientales que son muy significativos en los niveles de salud, tan significativos que son, pues los definen acá como si fueran un factor un poquito más importante que el factor social y político. Entonces, la investigación determina que estos niveles de salud de la población requieren que la salud sea una política del Estado y sea un derecho humano para todos. Y como tal, lo define que esto se cumpla bajo 4 ejes fundamentales, que son la inversión en desarrollo social, el desarrollo permanente del sistema y los servicios de salud, la formación del capital humano y social y por último el desarrollo de redes y la participación social. Entonces, dentro de los que son los determinantes de salud se encuentran los factores ambientales o del entorno, que son por ejemplo la calidad del aire y del agua, que son muy influentes en la salud de los individuos. Como también los factores que se encuentran en el entorno del hombre, como lo son la vivienda, la seguridad, el lugar de trabajo, la comunidad, que son importantes. Entonces, en este aspecto, ellos resaltan que como tal, los factores ambientales influyen en la salud de las personas, los valores y las normas de una sociedad también son muy importantes para la salud y el bienestar de los individuos. La investigación dice que la estabilidad social, el reconocimiento, la diversidad.
Ya, qué pena con ustedes. Dale. Ay, Dios mío, santo, bueno. Entonces estaba diciendo que la investigación, aparte de determinar que los factores ambientales son importantes, ellos también tienen en cuenta que la estabilidad social, el reconocimiento a la biodiversidad, la seguridad, las buenas relaciones que puede tener el individuo en el trabajo, como también las relaciones entre las comunidades, son factores importantes en la buena salud de la persona, ya que estos pueden ayudar a reducir o evitar los posibles riesgos de una buena salud y el bienestar de la persona. Entonces, estos son investigaciones nacionales y a nivel internacional también se encuentra que esta disponibilidad o este soporte que le dan estos otros factores afectan emocional y también la baja participación social que tiene el individuo tienen un impacto negativo sobre la salud y el bienestar. Ya con relación a los factores ambientales que logran ahí nombrar, pues nombran que se pueden clasificar entre biológicos, entre químicos, orgánicos e inorgánicos, entre físicos no mecánicos, mecánicos y psicosociales. Ya a nivel internacional y nacional, como dije al principio, a nivel internacional ubican los factores ambientales que contribuyen a una mortalidad total de un país cerca del 20%. Entonces, todos estos factores ambientales que se puedan encontrar están afectando en un promedio al 20% de las muertes dentro de un país. Y a nivel nacional, la carga global que se da a menores de 15 años se asocia a factores ambientales en un 90%, en lo que refiere a enfermedades diarreicas agudas y a la malaria. Y ya en un 60% a infecciones respiratorias, como también el 30% se refiere a accidentes y lesiones y el 25% a casos de cáncer. Finalmente, pues sí, finalmente, todo hacen como de conclusión que todas estas interrelaciones dinámicas de los factores ambientales con el individuo influyen positiva o negativamente las condiciones que pueda tener la persona durante su estado de vida. Y estas investigaciones, bueno, demuestran esa interacción que pueda tener los elementos naturales y los sociales de una persona y sus condiciones de vida, como tal en el incremento o reducción de la bimortalidad que pueda generar la afectación de algunas enfermedades como lo son la hepatitis, el dengue y entre otras. Listo. Déjame ahí en esa parte, sí, déjalo ahí en ese último párrafo. Tú como ingeniera ambiental, ¿qué piensas que cuál de esos determinantes ambientales son los que más está afectando a la población mundial? La contaminación por el agua, el aire, el suelo, ¿cuál tú pensarías que es uno de los que más está afectando directamente o indirectamente la salud de los seres humanos? Bueno, aquí en el artículo, como acabé de mencionar, ellos dicen y determinan que todas las interrelaciones que se dan por la afectación de varios factores ambientales. Si nosotros, digamos, por ejemplo, le echamos la culpa a lo de la contaminación del agua y que por eso la gente está así enferma y que por eso ha disminuido los niveles de salud, bueno, puede ser un factor, pero yo creo que todo el conjunto de esos factores, como es la contaminación del aire, del agua, del suelo, afectan en gran medida en un futuro las condiciones de vida de las personas. Muy bien. Sí, porque nosotros, ¿cuál es el problema, pienso yo? Que nosotros pensamos que nosotros somos un ente aparte de la naturaleza. De la naturaleza, y resulta que nosotros estamos conectados con ella, ¿sí?
Si cambia el clima, afecta. Si cambia la temperatura, afecta. Si cambia, si por ejemplo las aguas se contaminan, afecta. Si se contamina el suelo, también. Entonces eso todo es un conjunto, ¿sí? Si yo me estoy exponiendo a algún tóxico, eso también afecta. O si, por ejemplo, en la alimentación, debido a estos alimentos transgénicos y a los alimentos que son manipulados, que miramos en estos días en clase, que yo les decía que a mí me parecía aberrante esas manipulaciones genéticas con seres vivos. Todo esto va a afectarnos el estado de salud. No es la misma alimentación de una persona de hace 90 años a lo que nosotros consumimos actualmente. Sí, Entonces, profe. muy acertada tu respuesta. Y no sé, ahí les queda a ustedes un campo muy amplio donde ustedes pueden empezar a indagar ustedes cómo pueden articular su carrera con los conocimientos que ustedes tienen para mejorar estas condiciones de todas estas actividades antropogénicas que hacemos los seres humanos en la naturaleza. Si miramos ese último párrafo que nos coloca Natalia ahí, miramos que morbilidad es que la frecuencia de una enfermedad en la población. Miramos que son enfermedades transmisibles, por ejemplo, como la hepatitis, que se puede transmitir por el agua contaminada, el dengue, debido a los cambios climáticos que tenemos en este momento, ¿sí? Hay mayor sitios donde ellos sí, mejores condiciones para que el dengue pueda proliferar, ¿sí? Porque tienen mejores niveles de humedad, mejor temperatura, o hay más charcas. Entonces, que ustedes entren a jugar con todo esto, la tuberculosis, lo mismo, si hay poblaciones que estén en hacinamiento, donde haya más proliferación del virus, o lo mismo el factor social, ¿sí? Donde hay estos factores de inequidad, donde hay menos oportunidades que en otros, donde nosotros mirábamos estos determinantes de salud, que todos nacemos con la misma, sí, por decir en la misma línea, nacemos sanos, ya que una persona nazca pues con alguna dificultad porque ya viene con eso de nacimiento, pero nosotros todos nacemos sanos y ya dependiendo del ambiente donde nos estemos desarrollando, pues eso es lo que va marcando esa brecha de inequidad y que puede venir a presentarse en las enfermedades como tal. Muy interesante el artículo, Natalia, muchas gracias. No sé si quieres aportar algo más o seguimos o me regalas el número. Sí, profe, quería decir que, pues no sé, hay veces que uno piensa que no importa una acción, por más que uno dice, ay, voy a vertir aceite en el agua. Solamente es una acción, no importa, o sea, como que uno no piensa en gran medida y así todas las personas piensan lo mismo y por eso se genera un gran impacto ambiental. Pero también, por otro lado, pues queda también el hecho de que si uno hace una buena acción, sigue siendo una buena acción, pues pequeña, y falta muchísimo, pero muchísimo por hacer y por arreglar. En este sentido de como nosotros como ingenieros ambientales, por ejemplo, ayudamos a la mitigación de la contaminación del agua por tal factor, pero queda muchísimo por hacer en relación con el aire, porque pues va relacionado también en el ciclo del agua. Entonces, siento que queda como muchísimo, nosotros tenemos, por decir así, como muchísimas cosas por solucionar y al fin y al cabo también pienso que pues como que no hay solución porque todo va relacionado y siempre va a estar el daño y siempre se va a arreglar, pero luego va a haber otro daño y cosas así. Sí, es algo bien complicado. Yo la verdad no sé cómo será el mundo en 100 años, pero miren 30, 40 años cómo ha cambiado. Y yo creo que tenemos que empezar como a tener esa mente abierta, mente despierta, pues a mirar a ver qué hacemos, ¿sí? Porque eso es lo que le vamos a heredar, ese es el mundo que le vamos a heredar a los nietos, a los bisnietos, a sus hijos. Y yo creo que el hombre es muy inteligente y si nosotros nos proponemos buscar soluciones, yo creo que se encuentra. Hay que cambiar muchos estilos de vida, yo pienso. Bueno, regálame el número. ¿Cuántos somos, profe? Ah, por ahí el 20. ¿Somos 20? No, ¿Menos? 17. ¿Somos 17? Sí, Ah, entonces 15. el 15. Caterín. Chica Caterín.
Bueno, profe, ya proyecto. Bueno, ¿Ya pueden ver? sí. Bueno, el artículo que yo escogí está titulado Factores de riesgo asociados a la repetición del tratamiento de leishmaniasis cutánea en el sistema de salud militar Colombia en el año 2014. Entonces, la leishmaniasis pues es una enfermedad infecciosa con diversas manifestaciones clínicas causadas por un parásito protozoario intracelular del género Leishmania, que cuenta con más de 20 especies diferentes y se transmite a los humanos por la picadura de flebotomos, hembras infectados. Enfermedad que se presenta en 3 formas principales: de manera visceral, que es la forma más grave de la enfermedad; la cutánea, que es la más común; y mucocutánea. Y pues según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se producen entre 900.000 y 1.3 millones de nuevos casos y entre 20.000 y 30.000 defusiones cada año. Pues esto es un problema creciente de salud pública, prevalente en 98 países y 3 territorios en 5 continentes. El artículo está específicamente relacionado con pacientes del programa de leishmaniasis del Ejército Nacional, que lo realizaron durante un periodo desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014. La leishmaniasis pues es una zoonosis, es transmitida al hombre por la picadura de una mosca hembra del género Lutzomia, que se adquiere al penetrar a zonas exóticas de la selva. En las cifras de la OMS se señala que pues Colombia es uno de los 4 países en los que se registran un 75% de los casos globales, que existen alrededor de 10 millones de personas. En nuestro país, alrededor del 75% de personas uniformados, de militares, se encuentran en guarniciones o desarrollando operaciones militares en áreas de predominio endémico, formando pues así esta enfermedad. Pues a lo que ellos se encuentran en las selvas y todo esto, pues tienen más riesgo de que este parásito, este vector parásito, los infecte. En el documento ellos tenían una pregunta que decía que cuáles son los factores de riesgos asociados a repetición de tratamiento contra la leishmaniasis cutánea en el sistema de salud militar en Colombia. Entonces, pues los pacientes con repeticiones de tratamiento tienen entre 2 y 3 tratamientos en el mismo año. Más de la mitad fueron tratados con medicamentos de N-metilglucamina, una 4ª parte fue tratada con miltefosina y menos de la 10ª parte fue tratada con isotianoto de pentamirina. La gran mayoría de estas personas habían repetido tratamientos en años anteriores, y de esta población de casos que repitió tratamiento en el mismo año, la gran mayoría fue 2 tratamientos. De acuerdo pues a la información realizada por la DISAN, la repetición del tratamiento puede relacionarse con resistencia, la falla terapéutica, abandono en correlación con otras enfermedades, reingreso a áreas endémicas, tratamiento por sobreinfecciones, padecimiento de otras enfermedades, falta de autoprotección, y pues algunas veces la dosificación no corresponde a la dosis de talla-peso que el paciente presenta. Pues en ese caso muchas veces no aplican los medicamentos como son, las personas no se cuidan como tiene que ser con los tratamientos que los mandan, o ya siendo en otro caso, pues vuelven y lo reintegran a las selvas y pues vuelven y se infectan y no se curan. También pueden existir pacientes que no cumplen con la dieta adecuada ni las recomendaciones ofrecidas por el personal de salud,
Otras alternativas de reinfección podrían ser antecedentes previos, un adecuado autocuidado y hábitos en la exposición de la piel al contacto y mal uso de prendas de vestir, como el camuflado, que pues debe ser debajo de la manga de las zonas endémicas. Otras personas que pues no tienen poco conocimiento en la prevención y uso de, pues, de los toldillos y de repelentes, que pues según el documento, pues la institución les aporta eso como medidas de protección, pero pues tal vez ellos como que no realizan el uso adecuado y por eso es que se infectan o permiten que el mosquito los pique. También dice que de la misma forma que el contacto directo con la misma ubicación donde pernoctan los soldados que tengan la enfermedad activa podría ser pues también en este caso que pues vuelven donde hay más infectados, entonces pues vuelven y no culminan con el tratamiento, sino vuelven y se reinfectan, entonces es más difícil curarse de la leishmaniasis. Bueno, la repetición del tratamiento en los pacientes con leishmaniasis también afectan órganos vitales, deteriorando pues la salud y haciendo pues al paciente más propenso a padecer otros problemas físicos relacionados a la enfermedad. También puede causar la mortalidad por toxicidad, ya sea por la implementación de medicamentos en el tratamiento o por el compromiso sistémico o el aumento de la probabilidad de alteraciones en órganos vitales. Y ya, profe. Ese artículo lo sacaste del CRAI. Sí, señora. Sí, Sí. señora. De la universidad. Catherine, como tú lo nombraste ahí en el artículo, ¿me acuerdas cuáles son las medidas de prevención para la leishmaniasis? Que tú las habías nombrado. ¿Cuáles pueden ser unas medidas de prevención? Profe, pues ahí nos decían que normalmente pues el uso de toldillos, que pues estas personas, por lo menos los soldados en el monte, pues ellos de pronto no se protegen de eso, pero sí el uso de los toldillos es muy necesario, usarle repelente, ¿qué más? Pues en caso de que tengan la leishmaniasis, pues llevarle el tratamiento adecuadamente, cubriéndose los brazos y pues tomando los medicamentos como se los mandan, porque si no los toman, pues no se curan rápido. Sí. Como esta es una enfermedad, ¿cierto? Que es transmitida por un vector. En algunas zonas del país le dicen pito, de la luxomía. Como es un vector, ¿cómo tú como ingeniera podrías prevenirlo? Como sabes que es un vector necesita ¿qué? Para poder desarrollarse. ¿Cómo podrías tú entrar a trabajar sobre el vector? ¿A través de qué método? ¿O cómo podrías tú detener que ese vector esté en determinada zona? ¿A través de qué? Uy, profe, pues no sé este vector cómo se reproduce, pero pues supongo que es como similar a los demás, como lo es el zancudo, pues los mosquitos y eso. Entonces, pues, no sé, pues lo que tengo entendido, pues lo que leí en el documento es que pues se encuentra más como en la selva, pues por lo que los militares se la pasan es como en la selva. Entonces, pues prevenir es como, no sé, sería como que si son en zonas húmedas, pues tratar de cubrirse en las personas bien, con ropa adecuada, para que de pronto no se dejen picar y para prevenir como que se me olvidó el nombre, el mosquito se siga reproduciendo, pues yo creo que es como similar a los demás, entonces pues donde no hayan en zonas ¿qué? De aguas, de estancamientos y todo este tipo de lo que hablamos ayer en la exposición. Pero no sé exactamente bien cómo es
la reproducción de sí, no sé, no tengo muy claro bien. La tesis mía de pregrado fue sobre leishmania y resulta que a mí me tocó ir a una zona donde yo hice unas pruebas que se llama la prueba de Montenegro, que es para mirar, usted le aplica, le inocula acá en la parte subcutánea a la persona acá, en esta parte, uno le aplica, como decir, un mínimo de antígeno de leishmania. Y a las 24 y 48 horas uno lee el halo y según el tamaño del diámetro del halo, pues nos dice si la prueba es positiva o negativa. Y nosotros ahí hicimos una caracterización de los factores determinantes de la leishmania en esa zona rural y uno de los que nosotros encontramos, por ejemplo, habían criaderos, ¿sí? Acuérdense en estos días que veíamos sobre los criaderos naturales o artificiales que pueden tener los vectores. Entonces, por ejemplo, ellos tenían, como era zona cafetera, porque lo hice en Victoria Caldas, ellos, ¿cómo se llama esto del café? Esa cáscara, no sé cómo le dicen a la cascarita que queda del café. Eso lo tenían detrás de la casa y eso era así lleno de zancudos. Entonces, pues una forma es así, ¿cierto? Por ejemplo, controlando esos sitios donde puede reproducirse, poner los huevos y poderse reproducir el zancudo. Otra forma, por ejemplo, el control de los reservorios, porque ellos pican, un zancudo infectado pica a un perro, ¿sí? Y viene un zancudo sano a picar ese perro y pues queda infectado. Entonces una manera también de controlarlo puede ser por los reservorios. Entonces, muy bien con lo del uso de toldillo, el uso del repelente y todo, pero también hay que buscar, sí, que ustedes miren las dos caras, cómo controlo la enfermedad con la persona como tal, pero cómo puedo manejar cosas que estén en el medio ambiente para evitar que prolifere el vector. Por ejemplo, la fumigación también podría ser una estrategia. Pero ya, por ejemplo, como es el estudio en sí que tú hiciste, que es sobre soldados, pues ellos entran en esas zonas y ahí no hay como mucho cómo trabajar. Bueno, muchas gracias. Regálame un número. Vale, profe. ¿Cuántos somos? Como 17. El 16. 16, María Alejandra Torres. ¿Ya está? ¿No? Creo que se le fue el internet, profe. Bueno, te regálame otro número. El 15, profe. Ya está. El 14. 14, David. Profe, Cintia, aquí estamos, ya presento. Yo hice fue unas diapositivas. Listo. ¿Ya logran mirar? Sí, ya está proyectando. Buenas tardes, muchachos. Digamos que a diferencia de la mayoría de temas, escogí un tema no de enfermedades, sino un poco más de estudio, digamos, de pedagogía, por decirlo de algún modo. Entonces, esto es un artículo que encontré en la revista Science Direct que dice Adolescentes aprendiendo epidemiología, un estudio de corte sobre instrucción epidemiológica para jóvenes de secundaria. Este artículo trata de, digamos, en Estados Unidos hay una política de educación específica en varios aspectos de como cursos de verano en los cuales refuerzan en actividades como matemáticas, ciencia, tecnología, y entonces eso ayuda a disminuir las brechas de, de escolarización y de falta de conocimiento. Entonces, ahí denotaron que entonces tomaron el College Note en el semestre de verano al otoño del 2018 con un aproximado de 116
estudiantes, se notó que para la realización de este curso encontraron dificultades porque, digamos, algunos de los docentes de este instituto no tenían conocimiento básico de estas asignaturas, entonces era más complejo organizar y apoyar este material. Digamos que se necesitó el apoyo, pero digamos, fue de buena base. Entonces, para la, el estudio de para el resultado de este estudio, se hizo la apertura del curso de epidemiología por esta temporada en el instituto, a la par de otros cursos que generalmente se venían instruyendo. Entonces, para la valoración de este curso se tomó las TOLS, que es un test de ciencia y literatura, que es como es como un ICFES, por decirlo así, que se está tomando allá para medir la educación secundaria. Entonces, esta prueba se tomó 3 semanas, las primeras 3 semanas de clases de este semestre, y se tomaron nuevamente al final del semestre. Todo esto con el fin de poder valorar estos aspectos de mejoramiento en la calidad en la educación y digamos, la adaptabilidad de estos conocimientos básicos de epidemiología a estudiantes de secundaria. Encontramos variables de confusión que tomaron ahí. En este artículo no solamente se fijaron digamos, en tomar indiscriminadamente estudiantes, sino en las últimas pruebas de estos estudiantes, en el último ronda de test, se les sugirió que involucraran factores como raza, etnia, también estrato social o la dirección en la que vivían, y a raíz del código postal se lograron establecer las zonas en las cuales vivían y se lograron hacer algunas asociaciones respecto a los lugares o a su posibilidad económica con los resultados obtenidos en la prueba. Esta tabla la quise traer a colación porque nos muestra los valores que les venía mencionando, y nos muestra que la edad promedio de media de las personas es de 16 años, zonas de pobreza, la edad y eso. También en esta tabla nos muestran un poco las calificaciones de estas personas y las variables. Por ejemplo, la primera parte del curso están los cursos y sus calificaciones como física, biología, estadística, química y epidemiología. Entonces, en la siguiente parte de la tabla se hizo un cruce entre la materia y el género. Digamos, ¿a qué género? Porque así como en un pasado se tenía esta asociación de que las matemáticas no eran áreas acordes para mujeres o algo así, y digamos, los hombres no eran muy dados a toda esta cuestión de artes lúdicas, de artes que tienen, de cosas artísticas. Entonces se quiere también establecer un poco algo de esto, tratando de establecer una relación, si digamos el género tiene que ver algo más con esta cuestión. En la última parte de la tabla se generó un modelo también basado en la interrelación atrás. Entonces, para finalizar, nos dice que la enseñanza de la epidemiología sí puede ser objeto de política pública para poder establecer una educación crítica y así mejorar los niveles de educación en Nueva York. También las personas del estudio dicen que hace falta llevar este estudio a zonas más grandes, el estudio, para poder aplicarlo y demostrar si realmente sería viable en otras zonas o es una excepción de caso en la ciudad. ¿Ya, profe? Sí, muy interesante. Mira cómo aplican la epidemiología a diferentes áreas. Lo que nosotros mirábamos era que como la epidemiología aún es una disciplina pues relativamente nueva, pero mire que lo que podemos ver acá es que la epidemiología puede abarcar muchos campos, muchos temas,
Y muy interesante, David. No sé si tienes algún otro aporte con respecto al artículo o me regalas un número. Ah, sí, te iba a dar un plus, profe. Lo que pasa es que también este artículo, aparte de reducir los niveles de deserción escolar y elevar la escolarización y el conocimiento en la comunidad en general, también era un factor de como de atrapar a los nuevos estudiantes de bachillerato para cuando, o su secundaria ya, para cuando pasen a carreras profesionales, optaran por estas carreras que tienen que ver con ciencia. Así tendrán una facilidad, digamos, tendrán un preconocimiento que les ayude a este punto. Mm. Profe, y mi número es el 6. El 6, listo. Gracias. Bueno, número 6. Uy, gracias, weón, gracias. Casi que no hice mi número. No. A ver, 1, 2, 3, 6. Saray. Uy, no, profe. Sinceramente no queremos escucharlo, gracias. Mami, pues sálgase. Saray. Ya, profe, ya Creo que es más interesante hablar compartir por conmigo. el swap, pues. El... Ay, todos los que nos faltan. Dios mío, no me va a alcanzar, Saray. ¿Profe, se ve? Sí, sí, ya. ¿Profe, se ve el Word? Sí, señora. Bueno, yo pues voy a leer todo en general porque está súper resumido para que no se haga tan extenso. El título del artículo que yo tomé se llama Prevalencia y factores de riesgo de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C entre las mujeres embarazadas que acuden a la atención prenatal en el Hospital Terciario de Abuja, en Nigeria. Bueno, como introducción de manera general se habla, el estudio es para identificar las causas o el por qué las mujeres embarazadas tienen un alto porcentaje, o bueno, hay un alto porcentaje de mujeres embarazadas con VIH y con VHC, que es el virus de la hepatitis C. Bueno, la propagación del virus de inmunodeficiencia humana VIH y el virus del papiloma humano CVHC en mujeres embarazadas ha aumentado preocupantemente la transmisión de la madre al hijo según el virus que posea. En Nigeria, la medicina, investigación y recursos de salud son limitados. Por esta razón, la información que se tiene de la misma también lo es. A mi consideración, yo creo que hicieron el estudio, pues primero por el tema de que no hay información como tal. Nigeria es un país, no sé, muy pobre y además, pues la salud de la población, el cuidado de la población es muy escaso. Además, se presentan varios o muchísimos casos de este tipo de virus en las personas. En este caso, pues son las mujeres embarazadas por el tema de la transmisión por vía, pues del conducto o el embarazo hacia el feto. Bueno, el objetivo del artículo es determinar la prevalencia de los factores del riesgo de infección por el VIH y el VHC entre las mujeres embarazadas de Abuja, Nigeria. Su diseño de estudio consiste en hacer una investigación de cero prevalencia transversal. Esta cero prevalencia transversal investiga y se trata de una investigación de observación. No sé si estoy mal, profe, pues leí que era más por método de observación, investigación de observación. Sí. Realizaban las mujeres embarazadas que asistieron a la clínica prenatal de un hospital de nivel 3 en la ciudad de Abuja para el año 2016. En el desarrollo del estudio se reclutaron los pacientes consecutivamente y fueron asesorados sobre el VIH y el VHC. Además, se utilizó un cuestionario bien diseñado para recopilar información sobre su entorno, actividades y posibles factores que puedan ser focos de infección de los virus a estudiar.
Bueno, entonces, no sé, bastante claro, por el hecho de que pues están buscando, o su objetivo es identificar del porqué o los focos de infección, las razones del por qué las mujeres embarazadas contraen tanto la infección del VIH, el virus del VIH y el de la hepatitis C. También como parte del estudio se realizó una recolección de muestras para detectar la presencia del VIH y el VHC en las pacientes reclutadas. Esto con ayuda de un kit de prueba rápida y siguiendo el algoritmo de prueba nacional. Finalmente, los datos obtenidos se analizaron con el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS y se consideró estadísticamente significativo un valor de P inferior a 0,05. El número de mujeres participantes en total fueron 252 mujeres en embarazo, la edad promedio de ellos fueron 31,7 años, con desviación de 4,9 años. La prevalencia del VIH y del VHC fue del 12,3% y del 1,3% respectivamente. También está el valor de prevalencia de coinfección que tiene un valor de 0,8. Ahora bien, se concluye que la infección del VIH en las mujeres embarazadas fue también por antecedentes de transmisión vía madre-feto, es decir, que eso, el estudio que están realizando ahorita del por qué se transmite o cuál es el foco, también las mujeres, la razón por la que la tienen viene siendo por el mismo antecedente de que su madre se lo transmitió mientras ella estaba en el vientre. Bueno, otros factores identificados que pueden ser partícipes son la realización de tatuajes y escarificaciones por marcas de la etnia, pues eso es muy común. El hecho de, pues, sus marcas, sus tradiciones y cosas. Supongo yo que no había una desinfección adecuada o un protocolo de bioseguridad adecuado para evitar, pues, este tipo de virus con una prevalencia de 0,009 y múltiples parejas. Y la otra razón es las múltiples parejas sexuales con una prevalencia de 0,001. Para las infecciones de VHC no se lograron asociar significativamente con ningún factor en especial o ninguno de los estudiados. Y como conclusión, tenemos tres, o los resultados como tal, bueno, sí, conclusiones. La prevalencia del VIH es alta en las mujeres embarazadas, esto pues en la aguja de Nigeria. La coinfección por el VHC es común en mujeres infectadas por VIH. Y finalmente, la infección por el VIH está asociada significativamente con las actividades y antecedentes de transfusión de sangre, presencia de tatuajes, escarificaciones y múltiples parejas sexuales. Ya aquí el siguiente, esto es pues el mismo artículo, pero en inglés. Sí. Sara, ¿y cuál sería uno de los factores más determinantes allá que tú puedes analizar en el artículo? Uno de los factores más determinantes, bueno, según el estudio, pues se estaba mirando el por qué o cómo era que se transmitía hacia los niños y el por qué y cómo se contraía el virus. Yo creo que uno de los factores determinantes es el entorno en el que se mueven las personas, el ambiente, la forma de vivir, las actividades que realizan pues hace que sea un foco principal y que no tengan como una atención médica adecuada para su tratamiento. De pronto, no sé, muchas veces el desconocimiento de las mismas enfermedades puede que no tengan ni idea de que la tiene, sino simplemente pues está ahí, se murió y ya es normal, pero no son conscientes o el mismo gobierno como que no enseña los riesgos, los virus, las enfermedades, o sea, no hace conciencia de los temas que pueden afectar la salud humana y mucho más pues a mujeres embarazadas. El factor importante de la investigación es el hallar el por qué sucede esto. Yo creo que esas son unas de las razones de los focos o de la cantidad tan alta de infectadas de madres embarazadas. Ahí, como dices tú, viene a jugar mucho el factor social, ¿sí? El factor social, yo creo que en estos países es determinante debido a los escasos recursos, a las políticas públicas que tengan, también lo que viene siendo con la cultura como tal, ¿sí?
las prácticas que ellos realizan. Entonces, Sí, de hecho ahí se habla de el tema de las escarificaciones y los tatuajes, como ellos tienen sus tradiciones, pues obviamente no tienen ni idea, me imagino, de bioseguridad, de protocolos, entonces simplemente le hacen un tatuaje a uno, sigue el otro y con la misma aguja y ahí 1000 personas lo mismo. sí, se va transmitiendo el virus. Saray, ¿me regalas un número? Gracias. Profe, el 2. El 2. Juan Camilo. No, Quería eso pasar no, rápido. profe de rosca, no. No, así no. Juan Camilo, hable. Listo, profe, ya vuelvo a compartir. Toca que agilicemos un poquito, a ver si alcanzamos a abarcar más. Sí, profe, yo voy a ser breve. Entonces, el artículo que yo escogí se llama Identificación de las recientes como reconocidos virus de las garrapatas llamados Davian-Shan mediante un análisis metagenómico en Shandong, en la provincia de Shandong, China. Entonces, bueno, el principal objetivo de este trabajo es examinar sistemáticamente la variedad de los virus contenidos específicamente en las garrapatas de la provincia de Shandong en China. Como dato antecedente de la provincia, Shandong está situada en el borde de la llanura del norte de China y ocupa el primer puesto entre las provincias chinas en producción de algodón, trigo, oro y diamantes, a la vez que posee grandes depósitos de petróleo. Esto la hace una provincia importante económicamente para el país y con un alto flujo de personas nativas y extranjeros. Además de eso, Shandong es la segunda provincia más poblada de toda China. Y como sabemos bien, en este país uno de los principales problemas es la sobrepoblación. Entonces esto lo hace muy importante para la transmisión de enfermedades, las pandemias y todo este tipo de temas. Entonces, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el campo de las enfermedades virales, Shandong se presenta un alto porcentaje de enfermedades transmitidas por animales e insectos. Como enfermedades endémicas tenemos el dengue y hepatitis A, siendo este el causante del 33% de las hepatitis agudas de Beijing. Es decir, que de aquí, de esta provincia, salen muchas enfermedades que se transmiten en todo el país. Las más comunes transmitidas por la picadura de insectos, tenemos la malaria, el dengue y la encefalitis japonesa. Entonces, en la metodología de este artículo consiste, entonces teniendo en cuenta la información que mencioné sobre el área de estudio, se toman muestras de un total de 2.522 garrapatas de 5 ciudades de la provincia y se dividen en 264 piscinas, clasificándolas en ubicación y especie. Entonces, una vez contenidas en las piscinas, se procedió a realizar un estudio metagenómico, el cual consiste en un estudio de material genético, básicamente. Entonces, se obtiene directamente el muestreo de las poblaciones de artrópodos, en el caso de las garrapatas, y este amplio campo también puede ser conocido como genómica ambiental, debido a su habilidad de revelar la vida microscópica previa escondida y a la vez que ofrece una manera poderosa de conocer el mundo microbiano. Entonces, dicho análisis metagenómico reveló las secuencias de 2 virus importantes que contienen las garrapatas, que es el virus de Davieshan y el SFTSB, el cual se conoce como la fiebre severa del síndrome trombocitopénico, algo así. Es una fiebre severa. Entonces, luego de este estudio se realizaron otros posteriores con un sistema PCR, que es comúnmente usado en la biología molecular para generar una gran cantidad de copias de ADN y así analizar el virus dentro de la garrapata. Entonces, este análisis reveló que
Afirmativamente, las garrapatas de esta provincia contenían los virus que mencioné anteriormente, y luego finalmente se realizan otros análisis para confirmar la presencia de patógenos, mostrando resultados positivos para el virus de la garrapata, con una tasa de infección mínima del 0.67 y 2.5 para los virus del Davieshan y el de la fiebre. Y finalmente se hace un análisis filogenético, el cual se hace para presentar la historia o el lazo evolutivo de la especie de la garrapata, y mostró que el virus de la garrapata formó un grupo minofilético con otro virus derivado de otra especie de garrapata, el cual compartió más del 95% de identidad con aislados derivados de humanos y animales. Entonces, como conclusión, los hallazgos de este artículo, si bien no son como para tomar medidas o acciones preventivas, son la primera vez que se demuestra la evidencia molecular del virus de esta garrapata y el virus de Davieshan en regiones endémicas no conocidas, e indican la necesidad de una mayor investigación. Y listo. Muchas gracias. Ahí vemos la importancia de los estudios genéticos desde que se apliquen de una forma adecuada, donde podemos mirar cómo hacerle un mapeo y un rastreo a ese material genético y poder saber cuáles son sus orígenes, ¿cierto? No sé si, por ejemplo, tú hablabas sobre que como es una zona muy poblada, ¿sí? Donde allá tienen mucho dengue, malaria, encefalitis japonesa y la hepatitis A. Recordemos que la hepatitis A se puede transmitir a través del agua, ¿sí? El agua contaminada por materia fecal. Entonces me imagino que uno de los grandes problemas que tienen esas poblaciones es eso, el manejo no sé cómo será en el Japón lo del manejo de estas aguas, pero mire que tienen gran prevalencia en lo que son la hepatitis A. No sé si tienes algún otro aporte con respecto a esto o me regalas un número. Pues, profe, finalmente en el campo de la ingeniería se puede ver cómo cada uno de estos estudios relacionados con la microbiología, epidemiología, estudia factores ambientales como son los biológicos, todos los factores ambientales como el agua, los insectos, todos estos factores que afectan a la salud de la población. Entonces, bueno, ya, este sería como mi aporte final. Y número 8. El 8. El 8. Ya está, Papi, el 5, el Ya lo 5, dijeron. Ya lo dijeron. el 6, el 4, por ahí estoy yo pegando al palo. Diga pues un número. 5, profe, a ver si pasa. 5 es Daniela. No. Más abajo. Más abajo, un poquito más abajo. Cuéntelos mejor, hombre, cuéntelos mejor. No, Daniela. pues yo quiero Es que ni pasar siquiera hoy, los pero cuenta bien. quiero exponer mañana porque es que mañana tengo 3 exposiciones. Pues con esta 4. Ahorita lo dejo exponer. Literal. Ah, ¿Listo? Wendy, ¿cómo le fue la exposición? No, me la aplazaron. ¿Otra vez? No, es mañana. Es mañana. Ah, yo creo que... Ah, bien, listo. Bueno, ya sustento. Suerte, Profe, suerte, nadie... China. Qué bueno. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Garzón y yo les voy a hablar de un documento que encontré en Science Direct titulado Epidemiología de la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas en Taiwán. Es una revisión sistemática. Bueno, el resumen del documento es que las micobacterias no tuberculosas
o MNT son unos patógenos infecciosos globales y son los responsables de diversas infecciones humanas. La enfermedad pulmonar por estas micobacterias es la MNT-LD. Es una entidad patológica humana más común y pues este documento lo que hace es hacer una revisión y proporcionar una visión general de la epidemiología para esta enfermedad pues en Taiwán. Bueno, las micobacterias no tuberculosas son un grupo de micobacterias que causan enfermedades clínicas y actualmente... Señora. ¿No? Las micobacterias se reconocen más de 160 especies y el número de subespecies han aumentado rápidamente. Bueno, dentro de estas se encuentran las más comunes, son las tres de complejo Mycobacterium o MAC, complejo Mycobacterium abscessus y Mycobacterium canctaceum. Estas son las más comunes que causan la enfermedad del MNT-LD. Y esta enfermedad pues suele manifestarse como una enfermedad crónica y progresiva con agravantes, en síntomas respiratorios, o sea, afecta directamente pues a los pulmones. Los métodos y materiales que utilizaron para esta investigación realizaron fue una revisión bibliográfica y se basaron en 3 bases de datos, que es PubMed, Embase y la guía de publicaciones periódicas en la base de datos de la República de China. Y pues ellos para su búsqueda utilizaron palabras claves como micobacterias no tuberculosas, micobacterias atípicas, micobacterias distintas a la tuberculosis o MNT y pues en Taiwán. Esta revisión no limitó los resultados a un tipo de artículo, o sea, no tenían como algo en específico, sino que lo hicieron pues en algo general. Bueno, los resultados que obtuvieron en esta investigación fue que durante la última década se han realizado varios estudios en Taiwán que han informado que hay un aumento en la incidencia por esta enfermedad. Por lo menos en el hospital de la Universidad Nacional de Taiwán, que se queda pues al norte de Taiwán, mostraban que la incidencia anual de esta enfermedad de MNT-LD aumentó desde el año 2000 al 2012 de 3.4 por 100.000 pacientes a 13 por 100.000 pacientes. También tuvieron como resultado que pues las 3 que les había nombrado anteriormente, que era MAC, que son las especies que se han identificado sistemáticamente como las más patógenas y más comunes en esa enfermedad, pues en Taiwán. Y también descubrió, otro estudio también demostró que durante el año 2010 al 2014, la tasa de incidencia de esa enfermedad fue de 46 por 100.000 habitantes en el año, ¿sí? Bueno, también existía una considerable variación, o sea, depende de la ubicación geográfica en donde se encuentre para que sea más relevante una especie que otra, más predominante, por lo menos en el norte de Taiwán, en el estudio que les decían anteriormente, del 2010 al 2014, MAC, que es la primera especie que les había dicho, tiene un 42.3% de predominancia, o sea, de que se encuentra allí. Entonces, esa era la especie más predominante en el norte, mientras que en el sur, en otro hospital, lo que daban era que la otra especie, que es Abscessus complex, es como la más predominante junto a MAC. Pues esas dos pues tienen como valores similares, entonces son las más predominantes allí, o sea, en el sur de Taiwán. Y también eso tenía que ver en la parte de las personas que dependían de ventiladores o estaban en cuidados intensivos, o sea, 2 estudios que también se publicaron, proporcionaron pues también sobre ese tema, que esos grupos de pacientes eran los que se les encontraba un brote o un alto nivel de esa infección endémica por la del complejo de Abscessus, que es el segundo que les había nombrado.
Y ya como una discusión, ellos descubrieron durante su investigación 3 cosas. La primera es que descubrieron que esta es una enfermedad emergente en Taiwán y que durante la última década había aumentado pues notablemente. También encontraron que existe pues lo que les decía de la variación de las especies, tanto en el sur, en el norte y el centro, que era la MAC, que era la más predominante, y en el sur estaba más la abscesus. Y por último, ellos también se dieron cuenta pues de lo de una investigación que también publicaron unos investigadores en Taiwán, que las poblaciones especiales de pacientes, lo de los pacientes que están en cuidados intensivos con dependencia al ventilador, están infectados con estas especies específicas de MNT, que son las micobacterias no tuberculosas. Y ya, pues esas fueron unas de las referencias que ellos utilizaron para su investigación. Y ya. Daniela, gracias. Quería preguntarte si con el análisis del artículo tú pudiste identificar o pudiste sacar una conclusión de por qué esas variaciones entre especies entre el norte y el sur, las condiciones climáticas, la población, no sé, si el artículo de pronto te mostró eso o no. Pues en el documento no había como una razón específica debido al clima o algo así, pero pues yo lo que creería es que sí va más relacionado con el clima, porque pues de todas maneras puede ser la altura, las condiciones, la humedad que pueden influir en esas infecciones, pero pues en el documento como tal no lo decía. Acordémonos cuando ustedes vieron microbiología, donde el mismo medio ambiente, ¿sí?, va haciendo su selección. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las temperaturas, de la humedad, de condiciones que tengan en ese medio ambiente que puedan permitir el desarrollo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre diferentes nichos de microorganismos como tal. Entonces, puede que haya las condiciones climáticas o entre el sur y el norte sean diferentes, entonces por eso de pronto hay esta variación, podría uno pensar, por esas condiciones como tú dices, de pronto de humedad o de temperatura, que sean diferentes y haya una variación entre estas especies de micobacterium. ¿Me regalas el número, Daniela, por favor? ¿Cuál es el que necesita? ¿5? ¿6? ¿3? Hola, Duque. No, tranquila, no, yo les voy molestando, yo soy como el 6, el 7, pero si me quieren dejar exponer, yo expongo, yo solamente molestando. El 3. El 3, Eric. Gracias. Ya voy. Entonces se presenta aquí, presentar toda la pantalla. ¿Ya se mira? Sí, ya. Bueno. Ah, no. ¿No? Sí, no, sí. Sí. Bueno, pues el artículo que yo busqué, básicamente, pues se llama, es un estudio poblacional de diabetes y características de riesgo en Turquía. Bueno, esta investigación la hicieron en el año, pues ya es bastante pues antigua, fue en el año 2002, pero pues me pareció muy, muy interesante, debido a que para esta época crecieron todos los casos de diabetes y también lo que era la hipertensión. Entonces, en la investigación se buscó la prevalencia de la diabetes y la tolerancia de la glucosa, pues, en este país. Se evaluaron, pues, varias regiones, se hicieron relaciones que podría tener en cuenta la tolerancia de las personas con el estilo de vida que llevan ellos actualmente. Y, pues, ellos tomaron un grupo
determinado aproximadamente 24.000 personas, donde todas eran mayores de 20 años. El 55% de estas personas eran mujeres y el 45% pues de hombres. Ellos clasificaron pues esta tolerancia a la glucosa de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, donde pues ellos dan los valores determinados después de que la glucosa pues ingresa al organismo después de 2 horas. Bueno, ya pues ellos después de haber realizado pues los estudios y demás, obtuvieron pues ya pues los resultados, ¿no? Donde básicamente pues el índice de diabetes de estas 24.000 personas era de un 7.2 cuando pues se diagnosticaba la diabetes antes. Cuando la diabetes no era diagnosticada con tiempo, esta aumentaba un 2,3% de forma general. Ya pues ellos tomaron esto pues solamente como lo dije anteriormente, de las edades que eran personas mayores de 20 años. Lo que ellos decían es que pues el 7% de estas personas eran los que pues eran más propensos a tener diabetes. De este 7%, pues que vendría siendo pues el 100% de personas con diabetes, se obtuvo que hay una diferencia grande de las personas, de los hombres y de las mujeres, donde las mujeres eran más propensas a tener diabetes, que apuntaban en un 29%, y pues, a tener hipertensión. En cambio, los hombres era un 22%. Como conclusión, pues ellos afirman y ellos dicen que más que todo en las mujeres, que no lo coloqué pues aquí en el texto, era por temas de la cadera y de la cintura, que pues ellas querían pues de cierta forma aumentar y todo esto, pues su cadera y su cintura, y de pronto pues empezaban a consumir más alimentos, empezaban a tener pues todos estos cambios en su alimentación, y debido a esto era que se llegaba a este tema de diabetes y de la hipertensión. Por otra parte, que también es muy recurrente de que esta diabetes se transmite de manera y de forma pues por herencia familiar. Entonces, pues ya ellos decían que la obesidad y la hipertensión, pues tendría mucho que ver con el estilo de vida de las personas, con el árbol genealógico que tenían ellos, y como conclusión que pues Turquía no está tan afectado por lo que vendría siendo la diabetes, y que las mujeres sí tenían y son más propensas a este problema de su organismo por glucosa. Y ya, profe. Erin, muchas gracias. ¿Y cuál sería el determinante de salud más importante? Que tú lo acabas de decir. Señora, pues El determinante de salud que ayuda el estilo de vida el de estilo las de vida. personas. Muy bien. Sí, porque es que explicaba mucho, no sé, eh, no sé pues en qué tan cierto estoy, pero pues, o ellos también, que más que todo en las mujeres, pues ellas adquirían esta enfermedad y se enfermaban más que todo era por la relación cadera-cintura, que las mujeres muchas veces querían tener más cadera, que querían crecer un poquito de la cintura, y entonces pues empezaban a cambiar su estilo de vida, su alimentación, pues para aumentar de tamaño. Y esto pues ya se convertía en un problema, y ya no podían parar pues ese aumento en la glucosa y ese problema de obesidad. En estilos de vida. Muchas de las enfermedades son producidas por el estilo de vida. Solo es un 22, 23% que es genético. Acuérdense cuando vimos determinantes de salud, que un porcentaje muy alto son ¿qué? Los estilos de vida. Regálame un número. El 14. 14. 14 ya lo dijeron. El cetre, el 12 más 1, profe. ¿El qué? 12 más 1. 12 más 1, el 13. No está, otro. Es del 1 al El, 17.
El 3, El 3 ya. el 4, El 4, Tatiana. se lo ganó. Profe, ¿puede pasar otra persona? Un momentico. Ajá. ¿Quién quiere pasar? Alguien que esté listo y pase. Profe, ¿puedo pasar yo? Aló. Sí. Sí, aló. Voy. Listo. Listo. Buenas noches, compañeros. En este día les voy a presentar pues lo que leí el artículo frente al texto que se traduce aproximadamente como nuevas fronteras para la epidemiología ambiental en un mundo cambiante. Aproximadamente esa sería la traducción de ese texto. Entonces, primero hay que tomar en cuenta unas consideraciones. Este documento fue realizado en el 2017 y aunque inicialmente describe que planean ver las implicaciones que se realicen a 2000 a 25 años, en realidad se extiende su análisis hasta el 2050. Las implicaciones que requieren la epidemiología para el 2050, tomando en cuenta diferentes factores. Inicialmente, tomaremos en cuenta una primera parte donde se analizan las fuerzas que cambiarán el área de la epidemiología ambiental, donde inicialmente vemos que se tiene una gran importancia de la demografía y la urbanización, ya que la población humana está en constante crecimiento, ya que se encuentra, según diferentes estadistas, lograron identificar que el crecimiento de la población es de carácter exponencial más que lineal, por lo que esto generará un aumento exacerbado de la población en países no desarrollados o en países en vías de desarrollo como el nuestro. En cuanto a los países desarrollados, se verá una inversión de la, de la pirámide de edades, donde la mayor población empezará a encontrarse en las poblaciones de mediana y tercera edad. Esto generará que los sistemas de salud requieran eh, eh, tener cuidado con estas poblaciones y tener un mayor control del estado de salud de estas personas para poder otorgarles un adecuado servicio. Además, en los países del tercer mundo se encontrará dificultades para mantener los servicios, ya que la cantidad de población que se quiere, pues se quiere a dar el servicio, pues es demasiado grande para los sistemas actuales. Entonces es necesario aumentar esos sistemas y mejorar tanto la calidad como la efectividad de estos para ofrecer un buen servicio. Además de esto, se visualiza una movilización de la población rural a las zonas urbanas, debido a que se facilita la vida de forma económica y de forma laboral dentro de estas áreas, más que la que puede obtener en la vida rural, ¿cierto? A esto se debe a que pues la población se acostumbrará a la tecnología y pues deseará estar más en centros urbanos que en las áreas rurales. Cógelo. Está todo raro. Ya listo.
En cuanto en el siguiente ítem sería el cambio ambiental global. Esto hace referencia en cuanto a los fenómenos del cambio climático que provocarán diferentes aspectos dentro del medio ambiente. Dentro de estos, pues se ve que según las proyecciones, se presentará un incremento de la temperatura en un promedio de 4,3 para el año 2050 y 2070. Estos incrementos de temperatura pues provocarán grandes inundaciones en zonas bajas y posteriormente causarán el crecimiento alarmado de vectores, de diferentes vectores, incrementando la presencia de varias enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya y la influenza en zonas tropicales como la nuestra y zonas pues en poblaciones vulnerables frente a la presencia de estos vectores. ¿Sí? Listo. En cuanto a tecnologías, pues vemos que las tecnologías se irán mejorando con el paso de los años. Esto facilitará la recolección de información y esta recolección de información generará un mejoramiento de estudios y aumentará la vigilancia que existe dentro del sistema de salud, ayudando a ejecutar acciones rápidas frente a pacientes que necesiten atención crítica en salud, ¿cierto? Además de esto, también podremos realizar una vigilancia más constante, casi horaria, de los diferentes eventos que puedan ocurrir, ya sean de carácter climático o de carácter de salud, ¿cierto? ¿Sí? En cuanto a los datos disponibles, esta es una problemática muy interesante, ya que debido a los mejoramientos de la tecnología, pues tendremos unos incrementos en cuanto a los niveles de información que se poseen. Sin embargo, esto no se puede confirmar que sea continuo al 100%, debido a que pues, todos los sistemas requieren una calibración y un control y un manejo para asegurar que estos funcionen, por los cuales tendremos pues unas cuantas lagunas de información y además los niveles tan grandes de información dificultarán su análisis y su guardado, debido a que como esta información es tan voluminosa, pues no se podrá guardar de forma brutal los datos en su totalidad. Ese es un problema que se ve aún actualmente, o sea, más allá de ser un problema a futuro, hay algunos sectores que se están enfrentando a este problema, por lo que se necesitan mejorar los sistemas de guardado y los sistemas de información para que se pueda reducir la información o se pueda guardar de mejor forma esta información que se genera. ¿Sí? En cuanto a los diseños de estudios y modelos de investigación, pues estos tipos de estudios se irán incrementando a través de los años. Como se pueden ver estas gráficas son extraídas directamente del documento. Estas dos me interesaron principalmente porque las epigenéticas hacen referencia a los estudios de enfermedades genéticas que puede tener el ser humano, y la promeóticas hacen referencia a las proteínas estudiadas que se conoce pues su composición completa.
Entonces, en cuanto a la epigenética, podemos ver en las gráficas que pues a través de los años se ha ido incrementando los estudios, aunque han sido pocos los periodos en donde se tiene pues informes precisos de cuál es la cantidad de información que se ha recopilado. Se ha visto que pues se ha tenido un incremento gigantesco en la cantidad de enfermedades genéticas que se han estudiado a través de los años. Claro, esto toma bastante tiempo, pero los tiempos otorgados han sido fructíferos frente a las investigaciones. En cuanto al número de proteínas, pues igualmente se ha visto que a través de los años pues se han aumentado los descubrimientos frente a diferentes proteínas, su composición y sus características gracias a los avances de la ciencia. Estos se planean que se incrementarán a través de los años y se esperan llegar a más de miles para el 2050 y el 2100, si es que se puede llegar hasta allá. En la segunda parte del documento se visualiza cómo la epidemiología ambiental debe adaptarse a estos cambios que se han presentado en la primera parte, ya que como hemos visto, pues no solo se tendrá un gran aumento en las tecnologías, sino también se verán presentes diferentes enfermedades que necesitarán una atención inmediata y requerirán un tratamiento especial, ya que no solamente se verán enfermedades de carácter tropical, sino que también se presentarán enfermedades asociadas a la vejez y a la tercera edad. Dentro de esto, pues, se describe que deberá priorizarse el envejecimiento saludable. Esto quiere decir que se priorice la atención al adulto mayor y se enfoque a la población joven a tener un estilo de vida sano. Además de esto, pues se tiene que debe realizarse un incremento de la calidad de la información, permitiendo difusión de la información de forma más homogénea, o sea, que la información no sea como restringida a los diferentes entes que la necesiten, que la requieran, y que sea de fácil revisión y análisis, ¿sí? Para el caso de personas realizando estudios, facilitando y agilizando los procesos de investigación. También se tiene que debe reducirse la carga de los participantes. Esto quiere decir que debe, pues, hacerse revisiones de los diferentes pacientes que se tienen para hacer revisiones de su estado de salud y poder dar una atención rápida a los diferentes problemas que presentan. También se tiene en cuenta que deben ampliar los enfoques para manejar la complejidad de las investigaciones. Esto quiere decir que se generen un mayor grupo de grupos de investigación y entes de investigación para agilizar los procesos de investigación y sacar mayores resultados investigativos a la sociedad científica que ayuden a estos desarrollos tecnológicos y a los desarrollos en la salud. Con esto también se necesita formalizar el análisis de datos. Esto hace representación de que se requerirán grandes sistemas estadísticos que puedan pues analizar todos estos volúmenes de información que se están presentando, que se presentarían a diario, con el fin de agilizar sistemas de análisis y sistemas de respuesta de diferentes enfermedades que se pueden presentar. Y además tenemos que
adaptar la formación de los futuros epidemiólogos ambientales, ya que como el sector se está evolucionando tan rápido, pues debe adaptarse la formación de estas personas a los diferentes, pues, los diferentes como metas o las diferentes, sí, las diferentes metas que requiera la epidemiología ambiental para realizar, ¿sí? Pues de conclusiones, pues que se tiene que, pues se tendrá, según el informe, pues se tendrán que realizar mayores esfuerzos para tener una mejor sistemas de información, sistemas de atención en los sistemas de salud y mayores softwares que soporten cantidades mayores de datos que se puedan presentar. Además de que se necesitará una mayor capacidad de investigación para poder revisar todos los diferentes impactos que se presenten de forma global o local. Bueno, muchas gracias. Ya, eso es todo. Gracias por su atención. Nicolás, gracias. Muy interesante el artículo. Yo quisiera preguntarte algo. ¿Cuál sería el reto, viendo todos estos ítems, todos estos campos que tú das, cuál sería el reto que nos implica todo este cambio en la epidemiología ambiental? ¿Cuál sería uno de los retos que tú puedes identificar, por ejemplo, puede ser en tu quehacer profesional? Más capacitación. Para nosotros, por ejemplo, profe, sería pues revisar las zonas de inundación, tener un análisis rápido del historial de los datos climáticos de lluvias y de historial de inundaciones que tienen en diferentes zonas para poder gestionar a las personas y pues tener cuidados frente a diferentes inundaciones que se puedan provocar en diferentes áreas, ya que pues debido al calentamiento global, si sigue así como va y si las proyecciones pues son acertadas, pues tendremos unas condiciones muy complicadas frente a ese factor, ¿no? Sí. El cambio climático afecta directamente el estado de salud de nosotros como seres humanos. Entonces eso trae muchas consecuencias, ¿sí? Sí, pero... Bueno, muchachos, creo que hoy no alcanzamos a hacer más exposiciones, ya van a ser las 6 de la tarde, faltan 2 minutos. No sé si por alguna razón alguno necesite exponer hoy. Yo me quedaría escuchando su exposición y si desean, pues el que quiera se puede quedar. Si no, nos veríamos mañana, terminaríamos las exposiciones y realizaríamos lo del proyecto de aula de los 3 grupos que faltan. No sé si alguno... Profe, mañana Bueno, profe, muchas gracias, estuvo muy bacana. No, mentiras, profe. Bueno, no sé si alguno por algún motivo se necesita exponer hoy que tenga algo que sustentar mañana y yo me quedo con él. No, señora, no. Y si no, nos vemos mañana. Bueno, profe. Bueno, Esté muy bien entonces. Chao, profe. Dios los bendiga. Vale, profe. ¿Será Igualmente, profe. ahorita apenas se desconecten todos? Sí, Gracias, señora. profe. Chao, profe, que esté bien.